Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿Esto qué significa, hermanos? ¿Significa que si soy amigo de la gente que no es cristiana, entonces soy enemiga de Dios? ¿O acaso quiere decir que debo ser grosera, antipática y fría con los no creyentes? ¿Y que debo de tener una actitud más santa que ellos para ser amiga de Dios? No creo que Santiago se refería a estas cosas, pero podría ser mal interpretado por muchas personas. Muchos podrían juzgar a los creyentes que están comiendo junto a los que no son creyentes, ni tampoco les podríamos dar la mano a ellos por miedos a ser inmundos. Algunos otros se niegan a usar la tecnología, los automóviles, los teléfonos, etcétera. Sin embargo, todo esto nos lleva a vivir separados y al evitar contacto con la mayoría de gente. Cuando el mismo Jesús, él comía con los pecadores y muchos le juzgaban, decían, siendo profeta no sabe quién le está tocando, una adúltera. Muchas personas te juzgan cómo te vistes, cómo te peinas y te maquillas. Y esto no está en la Biblia, hermanos. Hay muchas cosas que son mal interpretadas y son nada más que doctrina humana y no lo que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que seamos buenas personas, que ganemos almas para llevarlas a Cristo. Y no debemos de ser antipáticos ni fríos, ni sentirnos mejor que otras personas. Dado que Dios ama a las personas y quiere atraerlas de vuelta hacia Él y salvarlas, tales interpretaciones tendrían el efecto contrario, ya que las personas se alejarían de nosotros. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Dice Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con la que midan serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo del hermano. Muchas personas te juzgan, te critican, pero no ven que ellos se enojan con facilidad, que insultan, que murmuran, que calumnian, que andan de casa en casa llevando y trayendo chismes, que eso sí es malo delante de los ojos de Dios. Que si el mismo Cristo no vino a juzgar a los demás, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros hermanos? Todo aquello que nosotros juzgamos lo hacemos de manera humana, pero Dios no ve cosas superficiales como cómo te peinas y te maquillas. Eso no lo está viendo Dios. Él lo que está viendo son los corazones. ¿A cuántas personas ayudaste? ¿A cuántos levantaste en sus tribulaciones? ¿A cuántos le dedicaste ese tiempo para hablarle de la palabra de Dios y que no perdieran la fe y que tuvieran mucha esperanza? ¿Cuántas veces predicaste la palabra de Dios y llevaste almas a sus pies? Él nos mandó a que fuéramos luz de este mundo y no a constituirnos en jueces, porque el único perfecto es nuestro Señor Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que ha de venir a juzgar al mundo en su momento. Así es que no juzguemos a los demás para que Dios no nos juzgue a nosotros. Perdonemos a los demás para que así podamos obtener el perdón. Si nuestra oración está pidiendo algo,
pero tú andas juzgando, murmurando, criticando a los demás, esas oraciones no van a ser contestadas. Tienes que fijarte primero en atender a tu familia, en que ellos sean salvos, antes de querer salvar al mundo. Tú tal vez estás juzgándome si me maquillo o estás viendo el color de mi cabello, pero tal vez allá en tu casa, tus hijos, más de alguien tiene esto. No juzgues a los demás, porque Dios no quiere eso de parte de nosotros. Santiago capítulo 4 versículos del 11 al 12. No critiquen a los demás. Hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. Romanos capítulo 2 versículos del 1 al 3 y la palabra de Dios nos dice: por lo cual eres inescrutable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Juan capítulo 8 y versículo 7 nos dice la palabra de Dios: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Así es, si tú te sientes libre de culpa, que tú no pecas, no haces nada malo delante de los ojos de Dios, entonces puedes juzgarnos, ¿verdad? ¿Será que hay alguien de ustedes que no haya pecado? ¿Será que hay alguien de nosotros que sea santo? La perfección la vamos obteniendo día con día, siendo fieles a Dios, haciendo su voluntad. Él conoce nuestra naturaleza humana y Él nos ayuda a transformarnos. No seamos piedra de tropiezo para nadie, porque si tú juzgas la vestimenta o la apariencia de los demás, entonces ¿cómo vas a llenar la iglesia de esos pecadores que necesitan llegar al arrepentimiento? Solo los estás espantando. Ellos no van a querer saber nada contigo, porque luego les vas a imponer tus propios juicios y tus propios criterios, cuando es la misma palabra la que penetra, la que es filosa como una espada. Ella penetra hasta los tuétanos y es la que nos hace discernir si estamos en lo bueno o en lo malo. No seamos nosotros, sino que la palabra de Dios. Nosotros somos sembradores de la palabra, pero es Dios el que conoce los corazones y los pensamientos y el que va a juzgarnos. Juan capítulo 8 versículos del 15 al 16. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que yo y el que me envió, el Padre. Juan capítulo 7 y versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 9. También deseo que las mujeres se vistan con sencillez, decencia y modestia, que no usen peinados exagerados, ni joyas de oro o adornos de perlas, ni ropa muy cara, más bien que se preocupen por hacer lo bueno, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios.